Estamos en contacto con el investigador del CEDLA, Alfredo Saconeta. Muchísimas gracias primero, Alfredo, por la amabilidad. Bienvenido a nuestras cartas sobre la mesa. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Omar? Un gusto saludarte. Un saludo cordial para toda la amable audiencia que nos sigue en Televisión Universitaria. Y bueno, siempre son gratos los encuentros. Yo quisiera que demos una mirada a lo que está pasando con la minería tradicional y con los minerales que nosotros en particular sacamos al exterior. ¿Cómo está el mercado en general? ¿Cómo anda? ¿Cómo se está desplazando? ¿Qué elementos podemos destacar en este momento? Gratamente, bueno, desde inicios de este año, Omar, los precios de los minerales han tenido un repunte bastante considerable en sus precios, bastante apreciables y atractivos para todo lo que venimos realizando. El año comenzó con precios muy expectables en el caso del estaño, en el caso del oro, en el caso del zinc, promedios que nunca antes se habían registrado históricamente hablando, ¿no? El zinc incluso en el mes de marzo, el caso del estaño, perdón, en el mes de marzo llegó a bordear casi los $20 la libra fina, el caso del zinc con los $2 la libra fina, y el oro que estuvo incluso bordeando los $2,000 la onza Troya. Entonces estos precios en los meses de marzo, particularmente en el mes de febrero, han causado bastante expectativa, ya activando algunas operaciones mineras pequeñas. El caso de cooperativas mineras que se habían visto afectados por la pandemia, habían paralizado actividades y encaminando nuevos desafíos para nuestra minería estatal. Sin embargo, fenómenos que se están viviendo en la actualidad, como el caso de la recesión económica en Estados Unidos y que se está viviendo también la recesión económica en Europa, la desaceleración económica que se tiene en China, han ocasionado que en los meses de mayo y junio estos precios caigan nuevamente y de forma considerable, ¿no? Lo que te mencionaba, que el estaño incluso había bordeado los $20 y ya para el mes de mayo descendió $15, y esta para el mes de junio, a finales de junio, ha descendido a los $11. Entonces, uno de los minerales que más se ha visto afectado por esta sorpresiva caída que nuevamente se da a las materias primas ha sido el estaño, y esto tiene diferentes repercusiones en el Estado. Ahora, Alfredo, cuando hablamos de los efectos o de los momentos buenos y de los momentos malos, hay que referirse a dos componentes básicos, los volúmenes y los precios. Nos has dado una mirada de precios. ¿Cómo anda el tema de los volúmenes? Mira, los volúmenes que tenemos en este momento en cuestión de explotación de los minerales, hablando de estaño, de zinc, se mantienen ya estos más de una década atrás, vienen sosteniéndose. Incluso 15 años atrás, los volúmenes no se han visto con mayores alteraciones. El caso del zinc, estamos bordeando con una producción anual de 500,000 toneladas, y en el caso del estaño no sobrepasamos las 20,000 toneladas, estamos entre las 20,000, 19,000, 18,000 en los diferentes años. Y en el caso del oro sí, se tiene bastante sorpresa dentro de lo que viene a ser este mineral, porque en los últimos años se ha ido registrando volúmenes nunca antes registrados, ¿no? Te hago que, por ejemplo, cuando operaciones grandes en Bolivia todavía estaban en operación, como Inti Raymi, como Mina Don Mario, Paititi, se tenía una producción en promedio casi de 10 toneladas, entre 8 a 10 toneladas de oro, ¿no? Y esto ya era considerado, bueno, bastante aceptable. Sin embargo, a partir de 2013, cuando las cooperativas mineras auríferas cobran un rol mayor, un rol protagónico dentro de la explotación de oro particularmente, la producción se dispara, y ya el año 2013 con 13 toneladas, el 2014 con 34 toneladas, que era la cifra más alta que teníamos, ¿no? Sin embargo, esta cifra ha sido batida el pasado año, el 2021, con 45.6 toneladas. Nunca se había visto esta producción en Bolivia. De lejos es la que más dinero va generando. Estas 45.6 toneladas representaban en valor 2.626 millones de dólares, ¿no? Entonces era por demás expectable. Sin embargo, siempre la cuestionante viene aquí acotada de lo que deja este valor, lo que deja en regalías, lo que dejan para las regiones y cómo aprovecha el Estado.
Y a eso iba a ir, Alfredo. Es decir, si bien nuestra vocación todavía sigue, tenemos una fuerte vocación minera, sin embargo, particularmente en el caso de la minería, para la cantidad, para lo que se saca, los recursos que nos deja son espírricos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y mira, en el caso del oro, lo que te señalaba, que de este valor de las 2.626 millones de dólares que ha representado el valor de las 45.6 toneladas, las regalías apenas llegan a 59 millones, ¿no? Y, otros minerales que se podría destacar, el caso del zinc, casi por estas 500.000 toneladas que se producen anualmente, el valor que se deja el valor que se presenta, estas 500.000 toneladas, es de 1.492 millones, pero apenas quedan como regalías 71 millones. Y es que el problema radica en la actual normativa minera, que muy lejos de haber modificado lo que era la anterior ley minera, la ley de Sánchez de Lozada, lo que hizo es ratificar tanto los porcentajes de alícuotas y mantener los techos, o sea que no hubo mayor modificación. Es más, en el caso del oro, antes operadores mineros pagaban un 7% de alícuota, ¿no?, por el valor de producción. En cambio, lo que ahora se paga apenas llega al 2.5%, y eso, ¿no?, alegando que son yacimientos marginales y que estos son operados por cooperativas. Entonces, consideramos en el CEDLA que esta actual normativa, la escala tributaria que se tiene, no obedece a la realidad que se vive en el contexto, no es de beneficio para el país, y que estamos perdiendo un ciclo muy importante como el que se está viviendo actualmente, pese a esta caída de precios que te había mencionado al inicio. Si uno revisa históricamente los precios que se tenía en los últimos 20 años, estos precios son por demás expectables, ¿no?, que se tienen. Se están repitiendo los precios que se tuvieron entre el 2011 y 2012, que fue el nuevo comienzo de ese boom minero, que entonces no estamos aprovechando, y más considerando que estos son recursos no renovables. Terrible el dato que se nos da, que claro, se mira, es decir, de 2.500 millones de dólares que genera el oro, 56 millones únicamente llegaría al erario nacional. Y lo que llama la atención, de las 500.000 toneladas que salen, que representarían 1.400 millones, solo se quedarían 71, realmente es pírrico. Alfredo, quiero proponerte, porque en la conversación previa habíamos hablado de darle una mirada primero a la minería tradicional, pero ¿qué pasa con la minería no tradicional? Porque tenemos entendido que nuestro país también tiene unas potencialidades realmente importantes en este campo. Exacto. Bolivia, de lejos, todavía mantiene esa tradición minera, ¿no?, que ha estado ligado, recordemos, antes de la colonia, durante la colonia, a la república, y esta se extiende en su condición de minera actualmente dentro de lo que es el Estado plurinacional. Y posterior a lo que fue la pandemia, o lo que es la pandemia del COVID, la minería también se reinventa en muchos de sus requerimientos. La minería atravesaba por una crisis por los mercados que se encontraban estancados, había una caída de precios en muchos de los casos, y esto nos afectaba como país. Como en Bolivia solamente mantenemos esa condición minera, paradójicamente no pasamos a la metalurgia, no pasamos a la industrialización ni a la diversificación de nuestras minerías. Obviamente somos presas fáciles del comportamiento del mercado internacional. Pero este mercado internacional precisamente es el que, posterior a la pandemia, lanza nuevos requerimientos, lanza nuevas prioridades dentro de lo que vendría a ser las tierras raras, por ejemplo, o el caso de los minerales críticos. Y como tú lo señalas, estas precisamente son oportunidades que deberían considerarse para el país. El caso de las tierras raras, que no son más que 17 elementos, ¿no?, que se encuentran diseminados por todo el planeta y que tienen unos usos muy específicos para lo que es industria y tecnología de punta. Y es que estas tierras raras puede llevarse, o alguien podría entender que se trata de elementos muy escasos en el planeta, muy difíciles posiblemente de ubicarlos, pero hay algunos de estos que se encuentran en diferentes lados o muy seguidamente, y que en algunos casos incluso son abundantes, ¿no? Y es que el problema es, para este trabajo que se quiere hacer de tierras raras,
es la tecnología que tú requieres, primero para encontrarlos en forma pura, posteriormente para tratarlos, la tecnología que se requiere para estas, y que obviamente ya hay países que tienen bastante avanzado, ¿no?, el tema de la tecnología, el tratamiento, entonces tienen recursos humanos calificados y la tecnología para tratarlos, porque, por ejemplo, dentro de las reservas mundiales de tierras raras, se estima que en el mundo hay 120 millones de toneladas métricas de tierras raras, ¿no? Y de esta cantidad, una tercera parte se encontraría en China, que tiene aproximadamente 44 millones de toneladas de estas 120, y entre otros países que tuvieran también grandes reservas se encuentran Vietnam, Brasil, Rusia, ¿no?, que también tienen sus reservorios. Entonces, cada uno de estos juega, de los países que te he nombrado, particularmente Rusia, China, juegan mucho dentro de lo que es el tema de la tecnología, el tema de requerimiento para fines bélicos y otros, porque, como te decía, cada uno de estos minerales tienen particularidades muy, muy concretas para la tecnología, y por eso hace importante, digamos, dentro de lo que viene a ser estas propuestas que se han lanzado desde el gobierno en las últimas semanas, de querer volcar esa mirada a lo que viene a ser el tratamiento o el aprovechamiento de estas tierras raras, Omar. A propósito, Alfredo, en potencialidades, ¿en cuáles tenemos nosotros y qué capacidad y qué oportunidades nos podrían dar? Mira, no hay estimación, no hay una cuantificación de recursos, porque lo que hay que reconocer primeramente antes de cualquier desarrollo que se pretenda hacer de este esto es la dejadez que se tuvo en los últimos 15 años de poder encarar alguna política o algún proyecto, algún plan que haya concretado los trabajos geológicos para ubicar e identificar, cuantificar las reservas que podamos tener. Los minerales, por ejemplo, te puedo dar una lista de los minerales, y seguro que la mayoría de la gente no está acostumbrada a escucharlos estos. Te hablo de escandio, itrio, lantano, cerio, el praseodomio, neodimio, promesio, el samario, europio, gadolinio, terbio, el disprosio, el olmio, erbio, el tulio y terbio, lutecio. Esos son los 10 elementos que están considerados dentro de las tierras raras. Y sus usos, como te decía, son diferentes, muy sofisticados para esto, ¿no? Muchos son utilizados para aleaciones ligeras, para aliviar el tema del aluminio, para componentes aeroespaciales, para aditivos o lámparas, por ejemplo, que tienen que hacer rastreos radioactivos, el tema de la medicina. Otros son destinados para el uso de láseres, y algunos de estos te sirven incluso como imanes para la tecnología, para imanes para rescatar estas tierras raras dentro de los procesos metalúrgicos, pirometalúrgicos, hidrometalúrgicos que se dan. Entonces, estos vienen acompañados obviamente de mucha tecnología. Y en esto hay que reconocerlo, Marc, que el país tiene un rezago tremendo dentro de lo que viene a ser recursos humanos calificados, ¿no?, capacitados debidamente para trabajar y desarrollar proyectos de esta envergadura. Tenemos limitaciones presupuestarias, y ni qué decir de las limitaciones que tenemos en este caso con tecnología, ¿no? Ahora, el gobierno hace aparecer como si esto fuera algo novedoso, ¿no?, dentro de lo que vendríamos hablando, las tierras raras, o por lo menos con la creación de ese viceministerio que se ha anunciado semanas atrás, se estaría dando atención a algo nuevo. Y realmente hay que señalarlo, que no hay nada nuevo dentro de esto, ¿no?, porque lo que se ha anunciado es solamente dar cumplimiento con lo que es el artículo 11 de la ley minera, ¿no?, y llevar adelante esto, porque otra limitación que se encuentra es que al margen de este artículo que te digo de la actual ley minera, no hay una legislación especial que te permita planificar algún proyecto o aprovechar estos recursos, ¿no? Entonces vemos que estos 15 años se ha perdido el tiempo, se ha perdido muchas oportunidades, y pese a los anuncios que se hace ahora para poder aprovechar estos, lo que hay que tener claro es de que no vamos a ver algo inmediato, porque los trabajos de geología, prospección, exploración, posteriormente desarrollo de proyectos, cuantificación de reservas y ver qué rol podemos jugar, esto te estoy hablando de por lo menos unos 10 años. Antes de eso, muy difícilmente podremos ver algo que no sea repetir nuestra vieja historia. ¿Qué quiero decir? Que sigamos extrayendo los minerales y sigamos vendiéndolo en calidad de concentrado sin otorgarle ningún valor agregado.
Claro, y en esa perspectiva, Alfredo, es obvio, ¿no? Si son minerales que se necesitan sobre todo para alta tecnología, y ahí tenemos ya limitaciones, por nuestro país no es precisamente productor de alta tecnología, somos más bien consumidores y tomadores de tecnologías, y en muchos casos tecnologías rezagadas. Sin embargo, te voy a hacer dos preguntas. Tenemos potencialidades por un lado, y la pregunta es si el llevar adelante la explotación de estas tierras raras requiere de alta composición de capital, es decir, se necesita inversiones fuertes. A ver, con respecto a la primera, la ubicación, hay diferentes puntos que se han identificado desde el Servicio Geológico Minero en la actual carta geológica que tenemos, y esas estarían concentradas en parte de lo que es el Precámbrico, en la parte del oriente del país, y había otras diseminaciones que se hubiesen encontrado tanto en Oruro como en Potosí, cerca de la frontera de Chile en ambos casos, donde también se tiene algunos estudios realizados, pero te hablo de los años 70, 80, donde se han ubicado esto, ¿no? A más de esos estudios, hasta donde yo conozco, no tenemos mayor cuantificación, no tenemos mayor análisis, perforaciones que se hayan hecho con seriedad, porque, como te dije, el mayor problema de las tierras raras es que es muy difícil encontrarlos en una forma pura o concentraciones ya establecidas como los minerales tradicionales. No es lo mismo que encontrar como una veta de estaño y seguir la veta haciendo un trabajo de socavón, ¿no? Trabajo de perforación de interior mina. No es lo mismo que tener un yacimiento de hierro donde vamos y removemos toda la carga que tenemos, la primaria y la secundaria. No, para trabajar esto, evidente, y acá viene la segunda respuesta, es que tú necesitas tecnología, y para desarrollar tecnología primero necesitas recursos humanos calificados que sepan manejar, que sepan planificar lo que se pretende hacer, y obviamente para contar con tecnología y recursos humanos necesitas de un fuerte capital. Si el gobierno como tal pretende hacerlo estatalmente, requiere mandar a capacitar a personal, a profesionales fuera del país para que puedan acceder al conocimiento. Posterior a eso se tendrá que ver lo que se quiere hacer, ¿no? Según al mineral que se vaya a encontrar, a la tierra rara de estas 17 que te mencioné, y qué implica esto, según eso ver qué pretendemos hacer si rescatamos alguna de estas tierras raras. ¿Qué rol queremos jugar? ¿Queremos hacer algo de industria, tecnología, que esté ligada a otros aspectos de desarrollo, o queremos solamente rescatar y pretender vender esto a quienes son los países industrializados, países del primer mundo, países con tecnología que quieran aprovecharlo? Entonces ahí dependerá mucho de qué política le pretendemos dar a esto. Y para todo lo que te menciono, obviamente eso no lo vas a hacer en 3, 4, 5 años. Esto requiere por lo menos unos 10 años para que este recurso humano se capacite, y sea este recurso humano debidamente capacitado y calificado los que planifiquen el uso estratégico de estos minerales. Porque si le vas a querer dar una mirada política, bueno, mira lo que nos ha pasado hasta ahora. Hemos perdido oportunidades como el caso del zinc que te mencionaba, hace rato decía que esas 500,000 toneladas que en promedio producimos, casi el 98% de estas sale en calidad de concentrado. Hemos sido incapaces de poder instalar como país alguna refinadora que nos permita rescatar los minerales valiosos que vienen con el zinc en algunos casos, y poder jugar un rol de mayor preponderancia, de mayor participación clara y positiva dentro del escenario mundial. Entonces, lo único que estamos haciendo es sacar el mineral concentrado que producimos, o como en el caso del oro, que se va y no deja más que regalías pequeñas, muy ínfimas, o en el caso del estaño y el cobre, en donde el único salto que hemos dado es hacer cobre metálico, estaño metálico, y no hemos superado más eso. Bien, Alfredo, permítanos, por favor, dar paso también a las opiniones de nuestros amables televidentes. Vamos a escuchar un rato y vamos a seguir con esta conversación. Henry, por favor. Estas son las respuestas y opiniones que nos han llegado a nuestra línea de WhatsApp. Sé que son primordiales para la fabricación de los equipos electrónicos, pero Bolivia no sabe aprovechar estos recursos de las tierras raras. Buenas noches, buen programa, nos da a entender. Buenas noches, cartas sobre la mesa. Las tierras raras son un grupo de minerales que nos sirven para productos tecnológicos y hasta armamento. Bolivia está con la chance de incursionar en esta área, ya que la minería está dando lado a nuestro favor, y más aún para el progreso de nuestro país. Siguiente comentario.
Deberían regular la operación de las cooperativas mineras. Por ejemplo, si la explotación del oro son marginales, debería ser hasta cierto monto de ganancia. Si ganan más, estos empresarios privados camuflados de cooperativistas deberían pagar altas regalías. El Estado pierde, y en específico La Paz pierde mucho más con la explotación y robo. En cuanto a las tierras raras, es peor. No pagan nada a pesar que hay un valor altísimo. Incluso hay tierras raras más valiosas que el oro y las piedras preciosas. Y también pregunto, ¿por qué no se nacionaliza la minería y no solo el gas que mantenga al país? Seguimos. El problema de ir tras las tierras raras es la tecnología, que es la llave para las dependencias de transnacionales, donde siempre ganarán más que el país. Pregunta: ¿esta extracción minera en tierras raras cómo contamina el medio ambiente? Expresan también su preocupación a través de nuestras redes sociales. Nos alegra enormemente. Retornamos entonces. A ver, Alfredo, retomando, me pareció interesante la pregunta del televidente sobre si contamina la extracción. Pues yo me imagino que hay tecnologías limpias para llevar adelante estos procesos de extracción, ¿verdad? De hecho, sí. Al ser bien elementos muy raros, minerales muy complejos, obviamente su tratamiento ya para la misma obtención requiere de bastante tecnología. Su manipulación y tratamiento a la vez, ¿no? Porque muchos de estos elementos están, como te dije, ligados a tecnología, el caso medicinal, o reactores nucleares, con fines fluorescentes, con fines de aleaciones, con fines de la tecnología láseres infrarrojos, o algunos sirven incluso como agentes reductores químicos, algunos sirven para el monitoreo de terremotos, para la tecnología que se utilice para esto, o incluso para la refinación de hidrocarburos. Entonces, ya por el mismo hecho de conocer el uso que se tiene que dar, obviamente que requiere de una tecnología muy adecuada, y es que todo lo que pensemos hacer en adelante para minería tiene que ser pensado debidamente dentro de esa planificación que señalamos, hacerlo con decisiones técnicas, con decisiones prácticas adecuadas a la realidad minera de nuestro país, donde realmente se dé la importancia, porque estamos viendo que, sin ir lejos, lo que sucede en el caso del oro, hay una contaminación tremenda de mercurio por la incapacidad del gobierno de no poder aplicar el convenio de Minamata y la aplicación de un plan nacional de acción, o lo que vemos en la minería tradicional. Tú vas por Huanuni, vas por Popó y ves que esta minería tradicional todavía tiene dificultades para poder tratar estos pasivos ambientales, sus diques no están en las mejores condiciones, o las cooperativas también tradicionales del sector de Occidente, que han dejado de lado, priorizan más la explotación por esa dependencia que tienen del precio, y factores como la seguridad industrial, el tema del medio ambiente, están siendo relegados. Así que si pretendemos ingresar a este tema de las tierras raras, me parece muy bien un paso como país, no se puede negar eso, pero esta tiene que venir acompañada de una política debidamente planificada, acompañada de un presupuesto adecuado, pero también acompañada de las decisiones dentro de lo que viene a ser tecnología y talento humano. Ahora, al principio te hablaba de que hay otras oportunidades para el país, y las tierras raras que hemos mencionado son parte de ellas. Tenemos también las oportunidades de los minerales críticos. La actual demanda, después de lo que fue la pandemia, ha obligado a que grandes consumidores de minerales, el caso de Estados Unidos y Europa, elaboren una lista de minerales críticos. Y sin ir lejos, el 2021 Estados Unidos presentó una lista nueva de 50 minerales críticos, y dentro de estos 50 que plantea Estados Unidos para el uso de su tecnología, al menos 8 los producimos en el país. Te hablo del bismuto, te hablo del galio, el indio, el litio, el manganeso, el níquel, el estaño y el zinc, que son ya minerales que estamos produciendo. Ahora, en el caso del indio, del galio que te menciono, hace falta que se dé un tratamiento a lo que se está haciendo en este momento con el zinc, que está saliendo, como te decía, casi el 98% en calidad de concentrado. No se ha concretado la hidrometalurgia que se había planteado ya el año 2010 para aprovechar esto, entonces estamos perdiendo ahí una oportunidad.
y esta oportunidad debería ser superada. Se habla mucho de los proyectos, pero constantemente de que se pretende hacer una refinería de zinc, pero en los hechos concretos no tenemos nada hasta ahora y sigue saliendo. Y en caso de Bismuto, que donde tenemos yacimientos en el sur del país, en el caso del níquel, que lo tenemos en el precámbrico, pero que se hizo operaciones y exploraciones tímidas y no pasó de eso, pero oportunidades como el caso del litio. El litio también debe llevarnos a una reflexión de qué es lo que se ha hecho desde el 2008 cuando se lanza el proyecto y qué es lo que se ha logrado hasta ahora. Lo hecho es que hasta ahora no tenemos una sola patente de eso. Entonces hay que ajustar y asumir esas deficiencias que se tuvieron en proyectos donde se ha perdido muchos años de oportunidad y poder ver qué podemos hacer para jugar los roles también con esto de los minerales críticos, porque esta demanda, incluso de la transición verde que se ha hablado en Europa, se ha hablado de mucho de cambiar la matriz energética, y dentro de esta la minería como tal tiene un rol, pero pareciera que no comprendemos eso en el país. Los políticos no asimilan esta nueva minería que se viene o que ya se está desarrollando, y seguimos pensando en la minería tradicional de Occidente basada en el estaño, los complejos plata, plomo y zinc, o vemos este ingreso de forma pasiva que se está dando hacia la Amazonía, ampliando nuestra frontera minera con la explotación del oro. Y vemos que en ambos sectores hay deficiencias. Entonces, ajustemos esas deficiencias y seguro que podríamos avanzar para beneficio del país. Alfredo, te quedo infinitamente agradecido por comunicarnos esto, el trabajo que realizas de ir averiguando todo esto, interiorizándonos, porque esa es la idea, de que la gente conozca también, no se vendan solo discursos y pensemos en una minería para el futuro, porque pareciera que nos movemos mucho con el corto plazo y nos quedamos al vaivén de los precios o los volúmenes. Te mando un abrazo grande, muchísimas gracias por la amabilidad al aceptar esta conversación. A ti siempre es un gusto verte. Un saludo cordial a toda tu audiencia y bueno, desde el CERLA mandamos un saludo cordial para ti. Muchísimas gracias, Alfredo Saconeta, especialista y entendido en estos temas mineros, que nos ha tenido la paciencia de poder explicarnos y hacernos conocer los diferentes ángulos de lo que significa la minería convencional en nuestro medio y la no tradicional.